¿verdad? Y eso es lo que ocurre en este sentido, que de acuerdo al gradiente térmico o geotérmico de la Tierra, acuérdense que cuando es un ambiente conductivo, ¿verdad? A medida que va incrementando la profundidad, va incrementando la temperatura. Entonces es una línea recta, ¿verdad? Línea recta y no cambia a medida que cambia la temperatura, cambia la profundidad, cambia la temperatura. De tal manera que es hasta cuando se llega a un sistema de geotérmico o un acuífero caliente de 250 o 300 grados, es que ese acuífero pues tiene una sola temperatura y el gradiente térmico se vuelve una isoterma o refleja un ambiente convectivo, ¿verdad? En una isoterma, una sola temperatura, o sea, la temperatura se estabiliza y se va con igual valor hacia mayor profundidad, puede ser desde 1800 o 2000 metros hasta 2500 y es una sola temperatura, anda con un grado, digamos, de variación posiblemente 2 a 4 grados. Entonces, pues puede tener que justo donde comienza el recurso geotérmico se puede tener 250 grados o en otro campo 300 grados y las variaciones van a ser de más o menos 2 o 3 grados en un espesor de posiblemente 500 o 400, 500 metros. Y esa isoterma está reflejando un ambiente convectivo, mientras el cambio progresivo de la temperatura con respecto a la profundidad es una línea recta, ¿verdad? Y ese es un ambiente, refleja un ambiente conductivo, ¿verdad? Entonces, ese es un gradiente geotérmico normal, ¿verdad? Pero cuando esperamos que en una zona de subducción exista incremento de temperatura con respecto a la profundidad, aquí no se observa ese comportamiento de un gradiente conductivo por el hecho de las variaciones que se tienen acá en relación a varios parámetros. Por ejemplo, la tasa de convergencia, la losa que se está subduciendo, si es más joven o si está más cerca, si el arco es joven. Y esos parámetros, por ejemplo, van a hacer que haya variaciones en este contacto acá entre lo que es la losa de subducción, ¿verdad? O sea, la litosfera y la parte de la zona de la placa bajo la cual subduce la placa oceánica. En este caso puede ser una parte de arco volcánico o puede ser la parte continental. Y hay pues esas variaciones de temperatura en donde hay inversiones, ¿verdad? Justo en el contacto de la losa con respecto a la parte del manto, la cuña mantélica. Esto es como que se observa aquí, ¿verdad? Y este patrón es bien importante, grábenselo, ¿verdad? Porque podrían llegar a explicar qué es lo que está ocurriendo en este modelo, para que se ha propuesto para el magmatismo de la zona de subducción, en particular con referencia a los arcos de islas. Y esto es similar, esto es, digamos, en las zonas oeste de la placa pacífica, donde están todas las islas de Japón, Indonesia, Filipinas, etc. Pero este mismo patrón prácticamente es similar y se hace de igual manera cuando ya es digamos, es una zona de convergencia continental, ¿verdad? En este caso siempre va a ser una zona de subducción, una losa, una placa que está subduciéndose y una parte de continente. La única variación aquí entre este modelo y el otro es el espesor de la corteza, en este caso continental, en un arco de islas. Por ser muy joven, pues el espesor de la corteza continental es pequeña.
anda por estos menos de 50 kilómetros. En cambio, cuando es ¿dónde está? Donde es aquí, es un arco magmático continental, digamos, ya el espesor ya llega a cerca de los 50 kilómetros, pero casi siempre es el mismo proceso que se da, ¿no? Y aquí en las gráficas anteriores yo quiero que ustedes las lean, poder entender en este caso cómo es que se da este proceso de subducción en una zona continental y cuáles son sus componentes, ¿verdad? Y siempre va a haber una inversión térmica justo en el contacto de la losa con la cuña mantélica. Eso lo vimos la vez pasada. Estas son, y creo que llegamos más o menos hasta acá, ¿verdad? Y esto también son diagramas esquemáticos que ilustran la formación de una placa, digamos, inferior de la corteza gabroica. Esto venía desde acá, en un arco continental, y la refundición de la placa inferior para generar plutones tonalíticos. Esto es un esquema que explica los diferentes esfuerzos tectónicos que se dan en unas zonas digamos, de límites de placas, porque aquí lo que tenemos es un límite de placa, ¿verdad? Tenemos una zona de subducción, corteza oceánica, y una zona de corteza continental. Posiblemente en un momento dado, en el tiempo geológico, ¿verdad?, haya sido un evento de extensión en la cual adelgazó parte de la corteza continental, subiendo intrusivos, en este caso de una composición no tan granítica, ¿verdad?, pero de forma gabroica, y ya se pueden imaginar a dónde es que tenemos estos eventos a nivel de gabros, ¿verdad? De igual manera, posteriormente a estos esfuerzos, tenemos tal vez la refundición de la placa inferior para generar plutones tonalíticos, en donde ya genera intrusión de otro tipo de material, ¿verdad?, mezclados con los plutones gabroicos. Estas variaciones pues tienen que ver mucho con todos los esfuerzos tectónicos que se han manejado a lo largo del tiempo geológico, con tanto las masas continentales como las placas oceánicas. La distribución actual de los límites de placas con el tiempo geológico van a ir cambiando de igual manera. Los esfuerzos cambian. Hay algunas placas que se mueven en una dirección y con el tiempo pueden cambiar hacia otra dirección dependiendo de los esfuerzos que estén interactuando en el exterior de los límites de placas, que vengan a afectar, digamos, algún margen, algún límite de una placa tectónica. Es bien dinámico, ¿verdad? La Tierra se mueve en un sentido, los límites de placas están trabajando con unos patrones de esfuerzos, pero acuérdense de que hay eventos tectónicos, sismos, terremotos, que cambian, como el de terremoto de Indonesia en el 2004, cambian el campo magnético de la Tierra y cambian orientaciones algunas veces de límites de placas, ¿no? En un sentido es en un determinado momento y pueden cambiarlo en otro, dependiendo de los eventos sísmicos. Si son de magnitudes altas, pues hacen cambios drásticos en los contactos y movimientos de placas también, aledañas. Y pues aquí tenemos una lámina en donde menciona una gráfica donde tenemos la presión y la temperatura desde los 600 hasta 1000 grados. Acuérdense que estos son rangos de temperatura que se tienen en las zonas de interacciones del
digamos, de la cuña mantélica. En esta zona ya es parte de la astenosfera y la parte de la zona de subducción, la placa o la losa de subducción. Y estos son los rangos desde 600 a 1000 grados o de 600 a 1400 grados centígrados. Y las variaciones de presión. Mencionan que estos son diagramas de fase de presión y temperatura que muestran las curvas sólidos para granito seco y saturado con agua, ¿no? Que un granitoide saturado de agua justo encima del sólido, en A aquí, ¿verdad? Rápidamente se cruzará con el sólido a medida que asciende y por lo tanto se solidificará. Esto tiene que ver con una despresurización, ¿verdad? De todos los cuerpos que van en ascenso desde las profundidades hacia la superficie. Y al haber cambios de presión y cambiar, digamos, aquí, por ejemplo, tienes que esa agua saturada en esta parte de acá, pero encima del sólido, esta es la línea de sólidos, en A rápidamente se cruza con el sólido y a medida que asciende se solidificará un granitoide. Y un granitoide subsaturado de agua, este es un granitoide saturado, ¿no? Que está a una cierta profundidad. Pero un granitoide subsaturado de agua, o sea que no tiene y es caliente, como por ejemplo en B, se elevará aún más antes de solidificarse. O sea que el contenido de agua, lo que es la deshidratación y el aporte del agua, de los minerales que se deshidratan y se incorporan lo que es a la parte del manto, y esa cantidad de minerales, esa cantidad de agua que les transmiten a estos cuerpos que van en ascenso, es importante o es uno de los, digamos, de los factores importantes que favorecen o no la solidificación de los cuerpos, de tal manera que hay algunos que ascienden más que otros. Los más saturados de agua ascienden un poco y se solidifican, pero los menos saturados de agua suben todavía más y se solidifican. Pasamos acá, ya al otro punto, al otro límite de placa o ambiente geotectónico o geodinámico. Este punto es relación a los puntos calientes. Esos puntos calientes, como les mencioné la última vez, las tenemos dentro de las placas oceánicas, al interior, en las profundidades o en las profundidades que de alguna manera se manifiestan a nivel de islas, ¿verdad? O un conjunto de islas y dentro del continente. Si ustedes se acuerdan en lo que es también la deriva continental, estas zonas, esta es una placa africana, placa eurasiática, placa americana, esta es la suramericana, la norteamericana. Todos estos tienen una cierta edad. Entonces, estos puntos calientes están presentes en estos continentes y lo que han hecho es que en esta parte de acá la corteza continental se adelgaza, manifestándose a través de cuerpos, ¿verdad?, volcánicos, emanaciones de magma en superficie, que hace que también la corteza continental se vaya separando, vaya cambiando, ya no tenga la misma composición que tiene el resto del continente. Y pues vemos acá en este caso que uno de los más estudiados de los puntos calientes es estas zonas de aquí de Hawái. Hay una lista, ¿no? Todos los nombres que aparecen acá, pero uno de los más estudiados es esta parte del este de África y la parte de Yellowstone, ¿verdad? La mayor parte queda en los puntos calientes, quedan en las zonas de interplaca, ¿no? En este caso, se evidencia o se
al formarse, digamos, al tener presentes estos puntos calientes, se evidencian a través de montes submarinos o si afloran arriba del nivel del agua del océano, si ya logramos ver islas oceánicas. Y esta es la distribución de flujo de calor de las islas oceánicas o de los montes submarinos en los cuales los puntos calientes pues están asociados. Aquí está esta zona de África, ¿verdad? Y aquí está esta zona de Hawái, ¿verdad? Este es el nivel de punto caliente y esta es esta zona a nivel del Pacífico. Como vemos, muchos de estos puntos calientes están en esta zona del Pacífico, bueno, al igual que el del Atlántico. Y aquí estamos representados como el flujo de calor o flujo de magma fundido, ¿verdad? Prácticamente asciende directamente hacia la corteza, en este caso oceánica, a nivel de Hawái o a nivel de la corteza continental en la parte de África, ¿no? Y lo que está haciendo es que como hay movimientos de placas, las placas se van moviendo, esa es una de las características de los puntos calientes, pero el punto caliente no. El punto caliente es como un anclado, el punto caliente está anclado y lo que se mueven son las placas. Por lo que en la zona de Hawái podemos ver un alineamiento de islas en un cierto sentido que va de acuerdo a los movimientos de la placa, pero el punto caliente permanece estático, ¿verdad? En el mismo lugar, lo que se mueve es la placa. Y aunque vemos entonces, y con el tiempo, el surgimiento de nuevas erupciones, nuevas islas, que en un futuro van a llegar a formar, islas unidas o continuas o seguidas entre sí, alineadas. Con el tiempo, la erosión de todos los productos volcánicos van a ir rellenando las partes que todavía tienen agua e ir formando más continentes. En este caso, van a posiblemente expandirse el área continental en el tiempo, ¿verdad? Y ya no va a haber posiblemente agua en medio de las islas, sino que posiblemente ya sean una cuenca sedimentaria que se vaya rellenando y luego solidificando, compactando y pues las islas ya no van a estar separadas con agua. Pero esto es, o también cómo nosotros vemos la distribución de temperatura a más o menos 500 kilómetros y a 2.800 kilómetros. Ahí por los 500 kilómetros, que andan por los 600 kilómetros, se acuerdan de la distribución de las capas internas de la Tierra. Y yo les pregunté la última vez qué hay cerca de los 600 kilómetros. ¿Qué hay? ¿Cuál es el límite del componente de las partes internas de la Tierra? Por los 600, 620, ¿qué era? Era el manto inferior, ¿verdad? No sé si me están escuchando. ¿Me están poniendo atención? Ok. Sí, sí. Ok. Entonces, y esto es a los 2850, ¿qué límite o qué parte de la estructura interna de la Tierra tenemos? Aquí, lástima que en esta figura no están las profundidades, pero... el núcleo externo. ¿Cómo? Núcleo externo. El núcleo externo. Y ahí se observa en los puntos, como se acuerdan, una de las gráficas de este tipo hace quizá varias clases anteriores, una de las primeras, en las cuales había modelos de cómo era la zona de convección, la zona de ascenso de fluido, que habían tres modelos, unos que venían de la zona del manto superior, otros que venían incorporado un poquito más abajo y otros que venían desde el núcleo externo, ¿se acuerdan? Entonces aquí podemos ver cómo en estos sectores, si ustedes se fijan, es donde están estos mayores temperaturas, puntos calientes.
estas zonas o distribución de puntos calientes que provienen directamente desde estas profundidades y estos pues desde los más o menos de los 500 kilómetros. La mayor parte viene desde toda esta parte de los 500. No, en este sector vienen desde los 500 kilómetros, pero en estos sectores acá desde los 2.850 kilómetros. Por lo tanto, si vienen desde bien profundo, el tipo de roca pues van a ser ya tipo ultramáfica, ¿verdad? Ultramáficas y máficas, ¿verdad? Porque vienen justo desde el manto superior. Acuérdense, la composición del manto es peridotita, ¿verdad? Abundante olivino y rocas basálticas, ¿no? En este caso, podemos nosotros ver que a través de estas figuras, estas gráficas, nosotros podemos ver del aporte, del calor que viene desde qué zona de la estructura interna de la Tierra. Hay dos tipos de magmas que son, ¿qué era el OIT y qué era OIA? ¿Alguien que me lo repita? ¿No se acuerdan del OIT, el OIA? Solo recuerdo que T era de toelíticas y A de alcalinas. Correcto. Es esto, basalto toleítico de isla oceánica parental. Ocean Island, bueno, basaltic Ocean Island toleitic, y este es alkaline. Entonces, estos tipos de magmas se diferencian dos tipos, ¿no? En este magma hay dos series de principales de magma. ¿Se acuerdan de las anteriores que nosotros vimos, que eran las toleíticos, calcoalcalino, alcalino, subalcalino? ¿Se acuerdan que era la diferenciación? Esto ustedes, no era diferente, era acá. Que teníamos tres series, ¿no? La OIT, ¿verdad? La OIT, la OIA, y aquí estaba, ¿ves? Basalto toleítico de isla oceánica parental, y el OIA es basalto alcalino de isla oceánica parental. Los dos son basálticos, ¿verdad? Pero uno es toleítico y el otro es alcalino de isla oceánica parental. Y aquí teníamos las tres series, toleítica, calcoalcalino y alcalino, y pues el subalcalino, ¿verdad? Y dentro de las subseries calcoalcalinas, teníamos estas de bajo potasio, mediano potasio y alto potasio, que dependiendo del contenido de sílice, como vemos acá, así es el nombre de la roca, ¿verdad? Siempre asociándole el contenido de óxido de potasio a la roca, ¿no? Y pues el OIA y el OIT, ¿verdad? Pero el toleítico acá viene del MORB, de una zona de dorsal, acuérdense, de una zona de dorsal. Esta es una zona de subducción, lo que es la serie alcalina viene de una serie de una la serie de magma de tipo alcalino está restringido a una zona de subducción. La serie de magma de tipo toleítico viene a nivel de dorsales, ¿verdad? Y el OIT, que es el que dice acá, que es un basalto toleítico de isla oceánica parental, y el otro es basalto alcalino de isla oceánica parental. Entonces, vamos acá a ver aquí que el basalto toleítico de isla oceánica parental está presente en los puntos calientes, ¿verdad? Y es similar al MOR, pero con diferencias químicas y mineralógicas distintas, ¿verdad? Mientras la serie alcalina, ¿verdad?
va a tener la serie alcalina subordinada y vamos a tener de igual manera el OIA, que es el basalto alcalino, sería en este caso de isla volcánica, de isla oceánica parental, o OIA, y va a tener una serie alcalina principal que es subsaturada. La actividad volcánica moderna de algunas islas es predominantemente toleítica, ¿verdad? Que es la que yo les dije a nivel de Hawái o la isla Reunión, mientras que otras islas son de carácter más alcalino. ¿Sí? Por ejemplo, la de Tahití en el Pacífico y una concentración de islas en el Atlántico, incluidas las Islas Canarias, allá por Europa, por el oeste de África, los Azores, Ascensión, Tristán de Cunha y Gough. Estas diferencias entre esta serie de magmas de los puntos calientes que tenemos presentes no son totalmente toleíticos, ¿verdad? Por eso, si ustedes se fijan acá, aquí, de las que estaba hablando, de que son principalmente toleíticas, rocas toleíticas, son de la serie de magma toleítica, es en esta zona, Hawái, ¿verdad? Y la parte de que son más alcalinas, Azores, ¿verdad? Y esta zona de aquí. O sea, si ustedes hacen búsqueda en un mapa, aquí están las Islas Canarias también, de todos estos puntos calientes, ¿verdad? Y ponemos qué tipo de serie magmática reflejan todas las rocas de esos edificios volcánicos, pues vamos a ver cómo tenemos acá. Por ejemplo, si ustedes se fijan, este es África, ¿verdad? Esta parte de acá, por aquí, es donde están las Islas Azores, tendría que estar las Canarias, de tal manera de que nosotros podemos decir que si estas son de una serie magmática alcalina, va a ser un basalto alcalino, vamos a estar relacionándonos con un tipo de roca que viene o un magma que viene de tipo de magma una serie de magma alcalina desde estas profundidades. Y si ustedes se fijan acá, está en esta zona de aquí de Hawái, esta está América aquí, ¿ves? Hawái está por acá, creo que H es Hawái o esta zona. ¿Dónde estaría Hawái? Hawái está al oeste de Baja California, entonces más o menos por acá. Andará un flujo de calor desde unas ciertas profundidades un poquito más arriba, ¿no? 500 kilómetros. Y entonces generan que serie de magmas un tipo más toleítico, ¿verdad? Esto que sí que espero que quede bastante claro de estas dos series toleítica y serie alcalina. Dentro de la serie alcalina, bueno, el toleítico, Hawái, ¿verdad? Y la serie alcalina, Azores. La zona de Azores, la zona de las Islas Canarias. Y tenemos dentro de la serie alcalina una serie subsaturada y una ligeramente sobresaturada de sílice. Esto es bien importante. El contenido de sílice dentro de una serie alcalina, ¿sí? Vamos a diferenciar una que es abajo, bien abajo el contenido de sílice, SiO2, es subsaturada, o ligeramente sobresaturado de sílice, la cual, según dice acá, es una serie menos común. Pero siempre van a ser basaltos. Y la toleítica, que viene a ser del MORB o del basalto toleítico de las zonas estas de los puntos calientes cerca del Pacífico, ¿verdad? Pero su contenido de sílice es como normal, podríamos llamarlo, del 45% cercano en adelante, hasta cerca de los 50%.
Y es similar al MORB, al basalto toleítico de una dorsal, solo con algunas diferencias químicas y mineralógicas distintas, ¿no? Pero son similares. Espero que quede claro esto, ¿no? Que para hacer una serie alcalina necesita bajo contenido de sílice, pero rico en álcalis, rico en óxido de potasio, de aluminio, y por allá mencionaba un contenido de hierro también alto. Y aquí se explica cómo viene el escenario eruptivo o el patrón cíclico de la historia eruptiva de Hawái, ¿no? Entonces aquí vamos a ir paso a paso en donde se habla de que se da, acuérdense, por ser un basalto toleítico, basalto con un contenido de sílice bajo, que va a tener baja viscosidad, ¿verdad? Su magma va a ser bien fluido, por lo tanto no va a fluir, va a correr esas lavas y formar volcanes en escudo, de tipo escudo, una falda bien amplia alrededor del centro de erupción, ¿verdad? Eruptivo, del cráter. Acuérdense que hay una gráfica que vimos nosotros cómo es que se veía un volcán en escudo comparado con los tamaños de los estratovolcanes o conos de escoria. ¿Se acuerdan de esa lámina? ¿No se acuerdan? Confírmenme, por favor. Bueno, en mi caso no, ingeniero. No se acuerda, vaya, aquí quizá, aquí está. No era aquí, pero es importante ver esas diferencias de estructuras volcánicas con relación a el tamaño del volcán. Estamos aquí cerca. Miren acá. ¿Ven esto? ¿Lo alcanzan a ver? Sí. Ok. Por eso es que yo fui de manera rápida, aunque estos ustedes ya los tienen que haber visto en la parte de la materia de vulcanología, que el volcán en escudo, ejemplo de la morfología del Mauna Loa, por ejemplo, en Hawái, es la amplitud de una falda del volcán con relación al cuerpo, a la parte del cono de erupción, pero el vent. Solo fíjense que dice de 0 a 10 kilómetros es la escala, de aquí para acá. ¿Cuánta distancia va a tener o amplitud o falda va a tener ese volcán? Amplio, grande, ¿no? Con relación al tamaño de un domo, con su chimenea, ¿verdad? Con relación a un cinder cone y con relación a un volcán compuesto. Entonces, en un estratovolcán, ¿qué es lo que se gana? Altura, por todas las erupciones, las erupciones de tipo que estrombolianas, alteraciones, intercalaciones de flujos de lava, flujos piroclásticos, lavas, flujos piroclásticos, o en flujos, pero en este caso sería erupciones con altas columnas de piroclastos fragmentarios, y estos pues van generando altura en el volcán, ¿no? Versus un volcán en escudo. Acuérdense, un estratovolcán, la mayoría de los volcanes dentro del continente que están relacionados a la zona de subducción, la mayor parte son estratovolcanes y la mayor parte son de tipo andesitas, ¿se acuerdan? Que ya hay un grado de diferenciación. La mayor parte, ¿no? Eso no quita que no vayan a haber cuerpos directamente que se provengan de más profundidades y que generen volcanes de composición basáltica, ¿verdad? Eso sí, no es que no se puede dar ese caso. Pero aquí viene el tamaño de un volcán en escudo versus lo que es un cono de escorias, un domo, cinder cone y un volcán compuesto, ¿verdad? Ustedes, con el tiempo, ustedes se tienen que ir familiarizando que cuando se diga Mount Rainier, el Monte Rainier está en el estado de Washington, al oeste de Estados Unidos, y el que quiera le guste la volcanología, se va a ir a ver cuántos volcanes del oeste de Estados Unidos, que la mayoría son bien estudiados,
existen sus nombres, sus ubicaciones y cualquier otra información de la petrología de esos volcanes. Qué tipo de roca tienen, la altura que tienen, en fin, el historial de ese volcán, ¿no? Cuántas erupciones eruptivas han habido, cuántos procesos eruptivos han habido, etc. Entonces, por ser esto una estructura de un volcán en escudo, esto es bien amplio, ¿verdad? Bien grande. Entonces, venimos acá. Para Hawái, se dio la etapa de preconstrucción del escudo. Y mencionan acá que en la etapa de preconstrucción del escudo se dio que era algo alcalina y variable, ¿sí? El patrón cíclico. Por eso les menciono yo que no todo es permanente, no todo es estático, todo es dinámico. La etapa de construcción del escudo, o sea que la base de la formación pero eso es en un tiempo geológico, acuérdense. En lo que es la parte de la deriva continental y la formación de todos los continentes y la evolución en el tiempo hasta como los tenemos ahora, cuándo es que surgieron, cuándo comenzó Hawái, la edad de Hawái, etcétera. Eso está en esa historia, ¿no? Pero la base de la formación de esos volcanes, la base del escudo era algo alcalina, subsaturado de sílice, ¿verdad? O ligeramente subsaturado, sobresaturado, subsaturado o ligeramente subsaturado, subsaturado o ligeramente sobresaturado de sílice. Pero en la etapa de la construcción del escudo comienza con tremendas efusiones de basaltos toleíticos. Solo imagínense cómo se dio las primeras erupciones, cómo se siguió dando la formación del escudo, ¿verdad? Ya basalto toleítico, solo imagínense la erupción, la amplitud del volcán, cómo se fue dando. Solo acuérdense cuando ustedes han visto las erupciones de Hawái, qué tanto es la movilidad de los flujos de lava, ¿verdad? Cómo ellos van caminando y llegan al mar y pues se solidifican y caen como corrientes, como cascadas al mar, ¿no? Luego vino una actividad menguante, más alcalina, episódica y violenta, donde se formaron en Mauna Kea, Hualalai, Kohala, ¿no? Las laves también son más diversas, con una mayor proporción de líquidos diferenciados. Y un largo periodo de inactividad, ¿verdad? Que acuérdense que en ese periodo de inactividad vienen todos los procesos externos, todos los agentes externos que vienen y van cambiando la morfología, ¿no? De todos los edificios volcánicos o de los volcanes ya, en este caso, ya formados, ¿no? Comienza a haber erosión, transporte, sedimentación y todo lo demás. Y seguido, esta inactividad fue seguida de una etapa post-erosión, post-erosiva tardía, ¿verdad? Esto es parte de todo el proceso cuando no hay una actividad. Caracterizados por magmas altamente alcalinos y sílice subsaturado. Insaturado es subsaturado, es lo mismo, ¿no? Insaturados, incluidos basaltos alcalinos, nefelinitas, basaltos de mililita y basanita. Si ustedes se fijan, es variable. Comienza aquí, por eso le hablan de un patrón cíclico. Comenzó como algo alcalino, siguió como algo toleítico, vino un poquito más alcalino, luego vino algo de inactividad, luego un magma alcalino, luego vino una parte alcalina, perdón, y significa que yo tengo aporte de ciertas profundidades hacia arriba, de magma que luego aporta más del de abajo, o sea que estamos hablando de las zonas de la estructura interna de la Tierra. Entonces hay un aporte variable, ¿no? De las ciertas profundidades de la estructura interna de la Tierra hacia ese punto caliente, hacia la superficie, y que esté formando estos volcanes, ¿no? Para poder hacer esta historia eruptiva
la química, la petrología es bien importante. ¿Cuál es la química de las rocas? Dependiendo de desde lo más viejo hasta lo más joven, ¿no? Entonces han logrado ver esta ciclicidad de diferentes tipos de rocas y variable, ¿no? En el tiempo. Actualmente es mastoleítica, ¿verdad? Actualmente, según menciona, es mastoleítica. Y esto, pues, son las diferentes, déjenme ver acá, son las diferentes rocas, ¿verdad? De esas estructuras volcánicas y su química, ¿no? Aquí estábamos hablando de la sílice, que la mayoría andaba aquí como, digamos, bajo en sílice 40, porque normalmente una sílice de un basalto es del 45 en adelante, 45 a 50% de sílice, sílice, ¿no? Pero aquí había algo de subsaturado o insaturado, subsaturado, es lo mismo. En esto generaban rocas alcalinas, estamos hablando de tefritas, basanitas, fonolitas, etcétera, ¿no? Y aquí en este caso hay Islandia, por ejemplo, aquí lo ponen como podría ser la roca de Islandia, aunque la Islandia es una zona de dorsales, ¿verdad? Extensión de la zona de dorsales al norte, ¿verdad? Es donde viene a aflorar Islandia. Para que quede claro, les voy a mencionar acá. Aquí viene la dorsal, estas líneas blancas que venimos acá. Esta es una dorsal y transversal es una falla transcurrente. Línea de dorsal, transversal, falla transcurrente. Por eso la línea de dorsales, el eje de las dorsales, se mueve, ¿no? Se desplaza. Este es lateral que, digamos, si yo veo acá, para que ustedes se fijen, ¿qué sería el desplazamiento? Aquí viene la dorsal y esta es la transcurrente, ¿verdad? Transcurrente, tenemos que no hay inclinación en el plano de falla, sino que es vertical, 90 grados, y solo hay un movimiento lateral. ¿Qué movimiento es este? ¿Alguien que me diga? ¿Están poniendo atención, jovencitos? Ok. Si esta es una dorsal, yo estoy explicando acá que Islandia no es un punto caliente, aunque esté en esa gráfica de la química de rocas donde están las lavas del Hawái, que es un punto caliente. Este sí es un punto caliente. Islandia es una extensión de la zona de dorsales y comienza desde esta zona sur, ¿no? Y va zona de dorsal, falla transcurrente, zona de dorsal, falla transcurrente. Le voy a hacer así para que esto fijemos. Aquí. Zona de dorsal, falla transcurrente, zona de dorsal, falla transcurrente. Y a medida que están emplazadas las fallas transcurrentes, vemos un desplazamiento de la zona de dorsales acá. Y esta falla transcurrente, la cual es una falla con ángulo vertical, con plano de falla 90 grados, hacia dónde se da el movimiento de esta dorsal. Aquí viene, pero viene la falla transcurrente y viene nuevamente la dorsal. ¿Qué movimiento lateral tiene esto? Porque las transcurrentes solo tienen movimiento lateral, ¿verdad? Sería sinestral. Sinestral, izquierda, correcto, desplazamiento es sinestral, transcurrente sinestral o desplazamiento hacia la izquierda. Entonces, toda esta zona de dorsales se va moviendo acá hacia el norte y aflora a nivel de una isla, en este nivel de Islandia, que es parte de una extensión de la zona de dorsales en superficie. Aquí. Entonces, esta química de acá de Islandia, con la química de Hawái y que es un punto caliente, es que tenemos acá, Hawái. Pero en Islandia, Tristan da Cunha es una zona de, perdón, Tristan da Cunha es, alguien que me ubique Tristan da Cunha aquí en el mapa. Está abajo, en el Atlántico abajo.
Tristán de Cunha está en una zona de dorsal. Y el otro es Ascensión. Ascensión. A la izquierda de África. A la izquierda de Abajito. África. Abajito. Ascensión. Aquí. Aquí, ¿verdad? Entonces, este es un punto caliente. Está en la intraplaca. En intraplaca oceánica, ¿no? Aquí es oceánico. Este es continental. Punto caliente. Y este está como punto caliente en una zona de transcurrente, en esta zona de aquí donde dice Tristán, ¿verdad? Algo así creo que es. Tristán, Gover, Mahavis, Tristán. Y Islandia, bueno, aquí no han puesto la parte de Hawái, ¿verdad? Pero de Hawái tendría que ser tipo que basalto hawaiita en esta zona de acá. Pero por medio de la química, o sea, si ustedes se fijan en la serie menciona toleítica, alcalina y alcalina fuerte. Por ahí hay una gráfica en la cual nosotros tenemos, esta sería, ¿cuál sería toleítica? Como este porcentaje de sodio y potasio, que son los álcalis, es alto y están relacionados con estos puntos, para mí esta es la alcalina fuerte, ¿no? ¿Verdad? Esta sería la alcalina, la amarilla, y la toleítica es la de aquí abajo, con valores de sílice, bajos, ¿verdad? Y esta sería la alcalina fuerte porque tiene también sílice subsaturada, ¿verdad? Acá, y tiene álcalis alto. Esa sería una alcalina fuerte. De esa manera es que nosotros podemos interpretar esta gráfica. En este caso hay tres estructuras volcánicas, pero pueden haber más, ¿no? Y manda. O sea que las características en Islandia se asemejan más a las que podemos encontrar en los puntos calientes del Pacífico. Esto es en Islandia. Estamos acá. Algo así. Correcto, porque prácticamente va a tener basaltos, ¿verdad? Posiblemente van a ser, en este caso, toleíticos, similares a las islas del Pacífico. Tienes razón, acá. Correcto, esa es más o menos una de las conclusiones, se puede decir una de las mejores observaciones que tenemos aquí con estas gráficas y estos valores de sílice y estos valores de álcalis que tenemos aquí a la izquierda. Esta gráfica que viene para estas tres estructuras volcánicas, como les dije yo, pero cada volcán, cada complejo volcánico con diferentes volcanes al interior tiene sus propios diagramas, ¿verdad? Y les menciono yo que aquí puede haber un punto, pero este punto puede ser un promedio de una serie de rocas de un solo punto. Por lo tanto, me imagino que las 10 secciones delgadas que el compañero tiene, no sé el nombre, que vienen de un mismo volcán, de un flujo de lava, tiene de unas lavas del volcán, entendía yo que era de un mismo flujo, pero de seguro está queriendo encontrar diferencias en la composición química y ver a nivel, hacer un estudio de petrogénesis, me imagino yo, para ver si hay alguna diferenciación en todos los diferentes trayectos de la lava o diferentes flujos de lava. O sea, no sé específicamente el objetivo de la tesis, ¿verdad? Pero a través de varias muestras, solo imagínense la densidad, la cantidad de número de muestras de miles de rocas, miles de análisis, para entender qué es lo que está pasando en un volcán. Y que al final, ¿cuál es el objetivo de tener estas gráficas? ¿Qué creen ustedes que se debe a la tarea? ¿Qué se debe la tarea de buscar el patrón digamos, de toda la química con relación a los álcalis y contenido de sílice, según estos diagramas, de un volcán? ¿Qué es el objetivo? ¿A qué se
debe el investigar la evolución de un volcán? La misma pregunta se los dije. Puede ser conocer su comportamiento eruptivo también. Conocer su comportamiento eruptivo. ¿Para qué? Si hablamos de riesgos, gestionar riesgos, se podría decir. Sí, correcto. Gestionar riesgos y ver si ha habido evolución magmática, diferenciación magmática, quiero decir, en el tiempo, o si ha habido retroceso en lo que son relaciona o por ejemplo, si ha habido una diferenciación como la que vemos aquí en Islandia, que se vuelven, tienen rocas desde el tipo ya basáltica hasta tipo riolita, tipo andesita, riolita, como vemos acá. Y eso, acuérdense que cada serie, no, cada conjunto de rocas o de grupos de rocas que son analizadas correspondientes a diferentes lavas o flujos lávicos o de diferentes procesos eruptivos, tienen tiempo, tienen un periodo de tiempo datado, o sea que ahí está potasio-argón, argón-argón, o otro tipo de puede ser carbono, en el caso de que haya carbono dentro de los materiales fragmentarios, o sea, madera carbonizada dentro de los materiales de ceniza, ¿verdad? Que se hayan encontrado dentro de los espesores de las tefras. Entonces, prácticamente puede decir si hay una evolución hacia una diferenciación magmática a nivel de mayor riesgo, o en la cámara magmática ha habido una asimilación o una inyección de un magma más parental o más básico, ¿verdad? O más primitivo, más parental en este caso. En todo caso, si ha habido evolución o ha habido ciclicidad o no, como la que se estudió para la zona de Hawái. Así es de que esta gráfica, cada vez que alguien vaya a estudiar un volcán, tiene que siempre hacer una serie de gráficas de este tipo. En este caso, al hablar sobre la alcalinidad, ¿verdad? Se habla de que la alcalinidad es variable, no es... primero porque estamos hablando de la corteza, ¿verdad? A niveles de espesores diferentes de la corteza, no oceánica en este caso siempre hay un rango, ¿verdad? De 7 a 12, en un lugar puede ser 10, otros 12, y las cortezas continentales también varían, por lo tanto el adelgazamiento es mayor en unos que en otros, el aporte de magma desde las profundidades es diferente, de tal manera de que no hay por eso incluso hay gráficas de este tipo, ¿verdad? Hay un rango de valores de álcalis, ¿no? Entonces, la alcalinidad de todos estos volcanes es bien variable. Los álcalis son elementos incompatibles que no se ven afectados por menos del 50% de cristalización fraccionada poco profunda. ¿Qué significa? No se ven afectados por menos del 50% de cristalización fraccionada por profunda, lo que nuevamente argumenta a favor de distintas fuentes del manto o mecanismos generadores. Es como que el contenido del álcalis, ¿qué es lo que afecta a la diferenciación? ¿Qué es lo que le dice a usted el patrón de una diferenciación? Que está ocurriendo una diferenciación. Es la sílice, contenido de sílice, no el álcalis, ¿verdad? En este caso, ni el aluminio, ni el óxido de aluminio, ni el óxido de sodio, ni el óxido de potasio. Es como que un basalto alcalino no es un magma diferenciado, ¿verdad? No es un magma. Lo que le dice la diferenciación magmática es el contenido de sílice a medida que va evolucionando en el tiempo, la cámara va ascendiendo, o sea, todos los magmas van cristalizándose, se van fraccionando, ¿verdad? Y van teniendo de acuerdo a la serie de Bowen, esa evolución en los minerales. ¿Se acuerdan? Los minerales que pasan desde lo que es un olivino, piroxeno, anfíbolo, hasta llegar a un magma bastante diferenciado, desde un magma ultramáfico, máfico, intermedio félsico, ¿no? Pero acá los álcalis, que es aluminio, sodio, potasio, no se ven afectados por menos del 50%, ¿no? De la cristalización.
Y aquí tenemos bastantes ejemplos de los diferentes lugares donde tienen magmas alcalinos y se puede ver ese rango de la álcalis. Sílice, por ejemplo, desde 0.86, ¿verdad? Aquí nos dice en este caso el contenido, me imagino que tiene ese porcentaje. Esta es una relación, ¿no? De álcalis versus sílice, sobre sílice, sodio sobre sílice, potasio sobre sílice. Entonces viene a nivel de álcalis desde 0.86 hasta 0.20. ¿Ve? Y el sodio viene desde 0.54 hasta 0.08. Y el potasio desde 0.32 hasta, 0.44 hasta 0.12. Ese es un rango. Y la variación de sodio sobre potasio entre los suites, dice, hace que la posibilidad sea mucho más probable, nos lleva a sospechar que el manto es más heterogéneo de lo que habíamos pensado. Eso ya se habla, ¿no? ¿Por qué razón? Porque hay aportes de diferentes regiones dentro de lo que es la estructura interna de la Tierra, ¿no? Y acuérdense que son como plumas, ¿no? Que ascienden, ¿no? En un momento puede ascender más cantidad de la zona de más profunda, 2.800 kilómetros, o a la zona de los 600 y algo de kilómetros. Cambiando puntualmente en algún momento dado, pues la composición del magma, por lo tanto, es bastante heterogéneo, ¿verdad? Si fuese más homogéneo, los rangos de estos álcalis o sodio versus sílice o potasio versus sílice fuese un poquito más similar, ¿no? En diferentes partes de estos puntos en la Tierra, ¿no? Pero hay una gran variedad. Entendimos esto, ¿no? Que no es, debido a que el manto es heterogéneo, es más heterogéneo de lo que se había pensado, es que tenemos estas variaciones y rangos de alcalinidad muy variables, ¿no? Tenemos los elementos traza que les había mencionado yo la vez pasada, ¿verdad? Que los N-MORP y los E-MORP tienen diferencias, ¿no? En este caso, las proporciones de elementos. La vez pasada dijimos la lista de los elementos incompatibles, ¿verdad? ¿Qué era el LIL y qué era el HFS? ¿Alguien se acuerda? ¿O regresamos? Aquí está el listado. Los LIL, los elementos LIL son estos: potasio, cesio, bario, plomo, estroncio, son incompatibles y están todos enriquecidos en los magmas basálticos con respecto a los MORP. Aquí viene la diferencia de un basalto toleítico con respecto a un basalto toleítico de una zona de dorsal. ¿Sí? Estos elementos son incompatibles y están enriquecidos en los magmas estos. En este caso sería arcos de islas donde hay basaltos, o hay en los puntos calientes, y esos pues, pero están más enriquecidos en estos elementos que los basaltos toleíticos de los MORP. ¿Se acuerdan que eran similares, pero habían diferencias químicas? Y esta es una de las tantas, ¿no? Que están más enriquecidos en elementos incompatibles, como estos. Y estos elementos incompatibles se les llaman LIL. Y las proporciones de elementos incompatibles, las proporciones, se han empleado para distinguir entre le ponen reservorios, pero cuando viene o proviene cuando es un acento de magma de N-MORP o E-MORP. ¿Se acuerdan que los E-MORP vienen de más profundidades? Los N-MORP son zonas de ascenso más superiores, más arriba, ¿no? Y hay una zona como de intermezcla entre los dos. O puede haber también un E-MORP directamente a la superficie. ¿Se acuerdan de ese diagrama? No se acuerdan de ese diagrama. ¿Se acuerdan acá? Sí. Okay. Sí, ahora sí. Esto es necesario que ustedes lo entiendan, ¿no? Que la zona de fusión, esta es una zona de dorsal, ¿verdad? Mid-Ocean Ridge. Y aquí es donde venimos, que en la zona de dorsales viene desde las profundidades
Este era lo que dijimos que era manto superior, ¿verdad? No, manto, ¿cuál era? 660 kilómetros. Era el límite entre el inferior y el superior, creo. Ok. No, veamos, porque a veces, toda la información hay que reafirmarla para poder tener, déjeme ver, alguien que me confirme que sí es. ¿Es 660? Sí, entre el inferior y el superior. Ok. Entre el inferior y superior, 660. Entonces, este de abajo es el manto inferior y este el manto superior. Entonces, el EMOR viene desde el manto inferior, asciende, ¿verdad? En forma de diapiro, luego se da una zona de mezcla y luego la zona de NMOR, zona de fusión acá. Y lo que llega a tener aquí en la, digamos, en una zona de fractura de las dorsales donde aflora, es más que todo, es un magma NMOR, con estos elementos que se mencionan que son LIL, que son más enriquecidos en la zona de los basaltos tololíticos, en las zonas de arcos de islas, en las zonas de convergentes, digamos, de arco de islas, o en las zonas de puntos calientes, donde están los basaltos tololíticos, versus los basaltos de los MORB. En este caso, estos son los MORB, ¿no? M-O-R, basaltos, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿Ya se acuerdan del término EMORB y NMORB? Acá. Eso tienen que leerlo bien, ¿no? Aquí está bien explicado. Ya son hay zonas donde se dan esas fusiones. Incluso hay zonas en donde vienen desde las profundidades del manto inferior, salen directamente hacia la superficie en las zonas cerca de las dorsales. Esta es una zona de dorsal, ¿no? Este diagrama, ¿se acuerdan? Aquí es una zona de mezcla, NMORB con parte del EMORB y NMORB, aquí en esta zona de acá. Entonces, esta es la diferencia entre un magma digamos, de una serie toleítica, un magma basáltico, un magma de serie toleítica, o de un basalto que viene de una zona de punto caliente, o que es toleítico, o viene de la zona de arcos de islas, que es toleítico, con respecto a los basaltos toleíticos de las dorsales. Es que estos, pongámoslo así, todos los basaltos toleíticos que vienen del MORB son pobremente enriquecidos. No son enriquecidos en los LIL, ¿verdad? En los elementos incompatibles. Los basaltos de los MORB no son, tienen elementos incompatibles, pero no están enriquecidos, ¿no? Como les dije, no están enriquecidos en estos elementos incompatibles. Son pobremente, ¿no? Pobres en esto. Y las proporciones de elementos incompatibles se han empleado para distinguir entre los NMORB y los EMORB. En este caso ocupan la relación de potasio, aquí, la relación de potasio sobre bario. Ya estamos hablando aquí a nivel de las dorsales. Aquí dice que los LIL, o los elementos incompatibles, están depleted, ¿cómo se llama en este caso? Están, lo contrario, enriquecidos. Empobrecidos en estos incompatibles, los MORB. Pero esta relación que hablan aquí, que estas proporciones de estos elementos, de estos dos elementos incompatibles, menciona acá de que en los NMORB, los que están más arriba, en la zona de dorsales, la relación de potasio y bario es alta, normalmente mayor de 100. Y los EMORB, la relación de potasio sobre bario, están a mediados de los 30. Entonces,
en valores bajos. Entonces, si yo hago la química de esas rocas, yo voy a tener elementos incompatibles en la química y yo puedo hacer estas relaciones, ¿sí? Y puedo diferenciar qué rocas vienen del EMORP y qué rocas son del EMORP, del NMORP y del EMORP en las zonas de los dorsales. Estas proporciones, esta es parte ya de la química que a mí me dice, me ayuda a entender qué rocas vienen de un magma más profundo y qué rocas vienen de un magma más hacia arriba, ¿no? En los cuales ya ha habido esa zona de mezcla, esa zona, ya podríamos llamar un poquito como de diferenciación, pero no, tal vez no es el término de diferenciación, pero tiene otros componentes, ¿no? Están empobrecidos en estos elementos, pero sí me ayuda esta química a diferenciar. Luego vienen los HFS, que también son incompatibles. Dígame. Solo quizás para terminar de aclarar, entonces el NMOR sería, en términos de profundidad, sería, el NMOR sería el... Más arriba. Ya les digo. Ajá, más superficial, ¿verdad? Menos correcto, aquí, zona de fundición o de melting para formar los NMOR. Y aquí viene de los EMORP. Source, fuente del EMORP. Ajá. Estas gráficas, léanlas, véanlas, estudienlas, y aquí ustedes pueden ver que esto es EMORP y el otro es zona de fusión del NMORP. Ingeniera. ¿Diga? ¿Y qué significa EIN? Eso es un término que les han dado. MORP es... sí, ajá, MORP es Mid-Ocean Reef Basal. Ajá, pero... no... Enriquecido. N es normal y es enriquecido. Aquí está. ok. Aquí en esta diapositiva no está, pero está en explicación de aquí abajo, ¿eh? ¿Sí? Donde se menciona, y eso se los compartí también la vez pasada, en donde un magma o una roca que venga desde una zona de los NMOR, el magnesio va a ser mayor del 65, ¿verdad? Dentro de la composición química. Pero el potasio va a ser menor de 0.10, óxido de potasio menor de 0.10 y el titanio menor a 1. Y en los NMOR, que son los enriquecidos, aprovecha el manto más profundo, más rico, ¿verdad? Incompatible. Siempre el magnesio va a ser arriba del 65, pero el óxido de potasio es mayor a 0.10 y el óxido de titanio mayor a 1. O sea, son estos dos parámetros de titanio y potasio, en estos dos son opuestos, pero el magnesio es similar. Entonces, solo a través de estos elementos podemos nosotros diferenciar cuando ocupamos esta química a nivel de magnesio, si es N o es EMORP. Y de igual manera, el HFS, perdón, eso estaba aquí, el HFS, ¿dónde estaba el HFS? Que había la diferenciación, perdón. Porque hablábamos del HFS, que por aquí lo tenía yo. ¿Quién se acuerda que era el HFS? Aquí estaba bien explicadito, aquí está. El LIL son litófilos de iones grandes, y aquí está toda esta serie, ¿ves? Que está acá. Litófilos de serie. Litófilos de iones grandes, pero de baja intensidad de campo, por eso son más móviles. Y ¿se acuerdan que aquí mencionaba qué parte de los elementos se le transfieren la losa de subducción a la cuña mantélica y que transfiere la cuña mantélica a las rocas porque es una interacción de algo sólido medio deshidratado, con minerales deshidratados se está incorporando agua, o sea que está un poquito, si los minerales de la losa de subducción se deshidratan, agua se incorpora a la cuña mantélica y en esa interacción agua-roca
existe movilidad de elementos de la cuña hacia la losa y de la losa hacia la cuña. ¿Se acuerdan que esa es parte de la explicación que teníamos acá, ¿no? Aquí dice. Pero sí, la diferenciación, el término LIL es elementos litófilos. Y el HFS y estos son de baja intensidad de campo, que son más móviles. Y los HFS son de alta intensidad de campo y son más pequeños y son altamente cargados. Aquí vienen torio, uranio, si ustedes se fijan, son tierras raras, ¿verdad? Circonio, hafnio, minerales raros, ¿no? Cesio. Estos son los HFS, ¿no? Son más pequeños. Pero aquí viene qué es lo que se le transfiere, para que lo lean, lo que menciona acá, ¿verdad? Acá, en esta parte de acá. Las cuñas del manto proporcionan los elementos de alta intensidad. O sea, la cuña del manto, que es esta, mantle flow, le transfiere hacia las losas elementos de HFS. O sea, le transfiere estos elementos. Tierras raras, torio, uranio, tántalo, niobio, todo eso, ¿no? La deshidratación de la losa, que es esta parte que se da acá, ¿se están fijando? ¿Sí? La deshidratación de la losa proporciona un enriquecimiento del LIL hacia la zona del manto, hacia la cuña. Estos componentes, además de otros materiales de silicato disuelto, se transfieren a la cuña del manto en una fase fluida o fundida. O sea, hay interacción de fluido-roca acá, ¿verdad? Los LIL vienen desde la losa hacia la cuña mantélica y los HFS, esos elementos incompatibles, vienen desde la cuña mantélica hacia la losa, ¿verdad? Esa interacción. Y por eso dice, los elementos HFS, ¿verdad? También son incompatibles estos y están enriquecidos en los basaltos mayor que los MORP. O sea, en la zona de la losa, en la zona de subducción, por ejemplo, donde estamos hablando ahorita, arcos de islas, por ejemplo, vamos a tener basaltos enriquecidos de HFS. ¿Qué significa? Que toda la cuña mantélica le está transfiriendo más elementos hacia la losa, ¿verdad? Que son todos estos HFS. Porque la losa le transfiere los LIL a la cuña mantélica. Lo vemos. Mientras que en los MORP van a estar, van a tener menos presencia porque están más enriquecidos en OIBS, en los basaltos de arcos de isla, que los basaltos de las dorsales. Estas dos diferencias hacen que se pueda ver que no se tratan de la misma química, ¿no? Aunque sean basaltos dolíticos. Cuando ustedes lo expliquen, pueden explicarlo en palabras sencillas, ¿verdad? De cómo viene la transferencia o digamos, el intercambio de elementos de lo que es la losa hacia la cuña y la cuña hacia la losa. Entonces, como se dan esos intercambios en una zona de subducción, ya sea de un arco de isla, por ejemplo, vamos a tener que van a estar enriquecidos en HFS y ¿qué más? Enriquecidos en LIL también, ¿verdad? Con respecto a los MORPs, ¿ya? Y entre un MORP N y un E, la relación potasio y bario nos ayuda a hacer esa diferenciación. Quizás es en palabras sencillas, ¿no? Primero porque en una dorsal no tenemos losa, ¿verdad? No tenemos losa que está subduciendo ese proceso tan serio de
de deshidratación, de tiempo de vida de la losa, el espesor de la losa. ¿Dónde es que está? Léanse todas estas explicaciones que están aquí abajo, ¿no? También, además. Porque todos esos procesos no se dan en una zona de ascenso, en una zona de dorsal, ¿no? No sé si me explico. No sé si me explico acá. O sea, aquí estamos tratando, para mí que son dos componentes acá. Tenemos manto superior, manto inferior, corteza o litósfera oceánica, ascenso y cambios. Hay depresurizaciones. Se va dando, por eso dice, hay cambios en la química y se van haciendo, en este caso, con relación a los elementos incompatibles, como les mencioné, ¿verdad? Como dicen ahí, entre un N-MORP de los LIL, entre un N-MORP y un E-MORP van a haber diferencias entre potasio y bario, ¿no? Entonces hay cambios, pero el cambio es como más sencillo, más simple, versus todos los cambios que se dan en una zona de subducción, como la que tenemos acá, ¿no? En donde existen, además de la corteza o litósfera oceánica, además del manto o magma fundido, existe también parte de lo que es una corteza continental o en todo caso una corteza joven continental como en los arcos de islas, ¿no? Entonces, déjenme ver aquí dónde está. Aquí. Y habla también que las proporciones de estos elementos también se utilizan para distinguir las fuentes del manto. La relación de circonio y nobio, estos son elementos traza, no son los elementos mayores, tampoco son los elementos menores, son los elementos traza. ¿Se acuerdan de la composición de la roca? ¿Verdad? Tenemos que estos son elementos trazas que están en menores proporciones, por ahí hay unos porcentajes bien pequeños, a partir de 0.1 creo que era en adelante, por ciento, pero su presencia y de estas relaciones que se dan entre ellos pueden hacer o pueden ayudar a diferenciar un N-MORP de un E-MORP o de un OIB o de un MORS, ¿verdad? De un basalto tolítico o de un basalto de dorsales, ¿no? De arcos de islas o de dorsales. Igual pasa con la relación circonio-niobio, en donde la relación en los N-MORP es alto, mayor del 30, y en cambio en los OIB son bajos. Como dice acá. Por lo tanto, todos parecen tener fuentes distintivas. Todos estos elementos trazas a nivel de LIL, a nivel de HF, ayudan a diferenciar la fuente. Quizá vamos a hacer una pausa de 15 o 20 minutos. Estamos a las 10:30 y en 15 regresamos. Oigan. Okay. Bueno. Sí. Ok. Bueno. Ok, gracias. Hola.